Hernandarias, y nosotros queremos presentarle al director del Museo Tacrupucú, el señor Leslie Vicente Villanueva Cardoso. Frater Ramón, muchas gracias. Bueno, estamos en el museo donde ya he iniciado este trabajo. Vamos a compartir, vamos a cerrar este ciclo de casi un año de trabajo que nos ha brindado, que nos ha apoyado Transcontinental, el director de la radio, el director del programa, Dani Zamudio, a todos los técnicos, al conductor, a Ramón, que continuamente nos acompaña en este trabajo. Muy contento, muy feliz. Y oportunamente también vamos a trasladarnos en el Museo Tacrupucú, Espacio de España, ya para brindar por la fiesta de fin de año. Bueno, estamos ahora nuevamente compartiendo con el compañero y amigo Papilo Martínez, Amílcar Martínez Báez. También está su hija, la abogada Elima Fabiola Martínez Telles. Ella nacida en Hernandarias. Sí. Nacida en Hernandarias. Bueno, primero vamos a saludarle a Papilo. Quisiera que Papilo continúe su biografía, este trabajo, el inicio, cómo fue Santa Ana, la delegación de gobierno, todo eso, si podríamos compartir esa rica historia que lo tenés, Papilo. Gracias, señor director. Realmente fue para mí un gran placer y me siento totalmente realizado estar viviendo lo de ayer, como dijera nuestro director Leslie Vicente Villanueva Cardoso. Nunca se da la espalda si quiere construir o reconstruir el futuro. En eso estamos ahora. Yo quisiera narrar una pequeña historia de lo que fue la delegación de gobierno. Cuando en aquella época... Permitime, Papilo, la sí. Delegación de gobierno, hoy gobernación, ¿verdad? La delegación de gobierno, hoy gobernación. ¿Vas a hablar desde qué año, Papilo? Desde el año 1947. Vale. Bueno, realmente en aquella época la revolución sangrienta entre hermanos, ¿verdad? Lamentablemente, entre paraguayos, la revolución. En aquella época el primer delegado de gobierno del Alto Paraná, con asiento la delegación de gobierno en Itacurú, estuvo a cargo o al mando del teniente primero de aviación Moisés Delgado Vera. Este señor es de Pacaraí, Tacuaral. Se le había nombrado como primer delegado y para prácticamente una gran participación que tuvo la industrial paraguaya en aquella época, que todo está ayudado, inclusive financiado por la industrial paraguaya para el mantenimiento, para el orden, para la disciplina, porque nosotros nos consideramos un poquito medio salvaje en aquella época todavía, porque no había un autoabastecimiento. Pero ¿cuántos años vos tenías, Papilo? Yo cuando eso, en el 47 yo tenía 10 años. ¿Y ingresaste en la delegación de gobierno? No. Yo en la delegación de gobierno ingresé en el año 1955. Sí, teniendo 17 años de edad. Y en 1947, en la revolución, nosotros estuvimos con mi familia, mis padres, estuvo Santiago Martínez Gabones y Lorenza Báez de Martínez. ¿Vinieron de dónde? Vinimos de Caguazú. Mi padre es asunceno, mi madre es guaireña, y ellos se unieron en Caguazú, se casaron y vinieron, y se fundó en 1943 el Instituto de Previsión Social, y fue nombrado mi padre como encargado del puesto sanitario de Santa Ana, allá un poco más para acá de Carapaz. Siempre hacia la zona norte. Siempre hacia la zona norte. ¿De Itacurú a cuántos kilómetros Santa Ana? De Santa Ana quedaba 37 kilómetros. Y veníamos en aquella época todavía mi padre con canasta en el brazo de mi madre,
porque había solo 3 medicamentos. Y yo recuerdo todavía cuando le dijeron Luis Roberti, Francisco Roberti, Erdulfo Roberti, Leopoldo Roberti, todos eran los Roberti que ellos estuvieron los primeros obrajeros de aquella época en aquel lugar, era Florido y Laura. ¿Era un paraje? Era un obraje. Ese era un obraje donde se elaboraba. Más despacio. Era un obraje donde realmente se elaboraban los rollos y se escogía los mejores de 50, 60, 70 cuadros, que hoy en día un palito, ¿verdad? Ya inhóspita, en aquella época inhóspita todavía. Pero entonces no podemos hablar de esa época de una deforestación, porque vos estás diciendo que totalmente se señalaba el tipo de madera. No era como ahora que totalmente la deforestación. Así mismo, Leslie, así mismo. Así que ya en la época de la industrial hoy por la deforestación. Nunca, al contrario. Dio la plata, dio la vida, dio el pulmón, dio el aire, el oxígeno y todo a todos los que vinieron y a todos los habitantes de la industria paraguaya. Se elaboraba rollos, se elaboraba la hierba mate, ¿verdad? En aquella época. Y después ya un poco más tarde se elaboró el palmito, ya. Todo aquello trajeron la industria paraguaya, acá la industrialización de todo aquello, ¿verdad? Y el rollo, las maderas que se echaban en el río Acaraí, y cuando había una crecida, una lluvia, donde repuntaban un poco los catres que le llamamos nosotros las jangadillas, cuando aumentaba el río en su cauce normal, ¿verdad? Ya, entonces venía el repunte, venía y caía cerca de Puerto Embalse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es repunte? Repunte quiere decir de que se venía con púa, con madera, y 2, 3 jangadistas que se venía sobre el catre, sobre el puntero. No el puntero, sobre el palo, sobre los palos. Había jangadilla. Sobre las jangadillas. Había 2 blandas y una dura. Pero ¿cómo se maniobraba? Se maniobraba con la vara. Con la vara. ¿Qué tal? Y continuar. Sí. Y con la vara se guiaba, se venía. A veces venía y terminaba agua ahí por una corredera alguna, ¿verdad? En el camino. Y se paraba un poco ahí. Se llegaba una jangadilla, por ejemplo, de allá de Paso Cadena. Se llegaba a la desembocadura del Paraná, por ejemplo, donde ¿Dónde desembocaba? Desembocaba en el río Paraná. Todo el río Paraná. Todo el río Paraná, pero no así directo, porque la cascada esta que tenemos acá en el puente Cavalcanti destrozaba los palos. Entonces se sacaba ahí en Puerto Embalse donde se le había hecho, por ejemplo, un tipo túnel para echarse la madera. Se corría agua en el túnelcito y ahí le ponían de cabeza a la madera y le tiraban y se iba derecho al Paraná, ¿verdad? Y ahí ya le esperaban los jangaderos ya con la canoa. Iba la madera de punta y emergía, que daba miedo, y después de repente a los 1 minuto y medio salía ya, y de ahí los jangaderos ya tomaban con soga, ¿verdad? Tenía una picana. Tenía un tipo picana y algunos le enlazaban luego, ¿verdad? Porque había Esa picana era con un gancho, sí. Gancho, que le llamaban así, con gancho, y le recogían, ¿verdad? Pero era tan pesado, el Paraná corría muy fuerte, había muchos accidentes en aquella época, porque había mucha gente bruta, ¿verdad? Muy bruta. Bueno, yo recuerdo aquella época, por ejemplo, donde precisamente la Giuseppe Torno tuvo sus talleres en ese mismo lugar, era que se preparó un túnel en aquella época donde se tiraba la madera. ¿En qué lugar eso es? Y ahí en Puerto Embalse. O sea que Torno, hablemos de Torno. Sí, señor. Una empresa que construyó, italiana que construyó la hidroeléctrica Acaraí. En el año 1964 al 66, 67, ¿verdad? Y yo era empleado de Giuseppe Torno, ¿verdad? Yo fui el albahaque, a mí me mandaron a especializarme en la máquina pesada, en la Limber. ¿Cuál era su cargo?
¿Cómo? ¿Cuál era su cargo? Yo era mi cargo encargado de máquina pesada y también como un operador caracterizado, especializado para la elevación de la compuerta, que yo he montado esas dos compuertas que tiene la hidroeléctrica Caray. Ahí donde viene el conducto de aducción que llega a la turbina. Eso fue montado honestamente por mí, ¿verdad? Con la Limber, acá con Lito Duarte. Este es Lito Duarte, un gran operador. Este Lito Duarte, vamos a ver que también a Lito Duarte. Y bueno, todo aquello Leslie, por ejemplo, es demasiadamente satisfactorio y me hace vivir mi hora de ayer, mi vida de ayer y mi realidad de ayer, me hace vivir ahora, me rejuvenece muchísimo. Ahora bien, Paquilo, estamos hablando ahorita de delegación de gobierno. Sí, señor. ¿Cómo fue en esa época el poder, digamos, cómo era la autoridad, cómo fue seguramente don Noel Estebre, don Aquilino Servillán, que fueron comisarios, agente Iván? ¿Cómo eran las autoridades de esa época, la policía, cómo era en esa época? Muy bien, Leslie, muy bien. Yo recuerdo a la cabeza estuvo como señor delegado de gobierno. Señor lo llamo a don Noel Estebre. Estaba de colaborador don Nicolás Nicodemo Nicanor Núñez, comisario de orden, ¿verdad? 4N. Estuvo como jefe de gendarmería y policía don Aquilino Servillán. Pero Nicodemo Núñez no es el aguapé que se ve. El aguapé. No, hombre. El comisario de orden. Y estuvo como jefe de gendarmería ambulante don Miguel García. Estuvo como alcalde policial de planta, estuvo el señor Emeramo Carita. Estuvo como oficial de planta y alcalde policial don Mamerto Vera Molina. Columna Capeteja, el alto, el bueno. Después estuvo acá Godofredo Martínez, sargento primero. Hasta hoy en vida. Hace poco estuvimos también con él. Amén, amén. Y mi compadre Vicente Benialgo era sargento que aceptaba mucho con nosotros, sargento Ciro. Después vino tu reemplazante, sargento Ciro, acá en el Andaria, ya después de Vicente Benialgo, ¿verdad? Bueno, en aquella época la delegación de gobierno había mucha gente trabajadora, no había tiempo, no había tentación. Pero en la actualidad, entonces, todo ese grupo que estás hablando era seguramente apreciado por los ciudadanos de Itagüí. Muy aceptado y apreciado y respetado. Tenían todo, tenía su sobrenombre y todo, porque muy respetado era. Porque estábamos gente emigrante de todos lados de la República, ¿verdad? Y donde nos sometíamos directa, no veíamos nosotros cosas malas. Veíamos trabajo y duro trabajo. Porque no había camión, no había tractor, no había solamente bueyes, mulas y burros, asnos, ¿verdad? Solamente la aquella época. Y yo recuerdo, por decirte, Leslie, el primer almacén de Itacurú fue por el señor Reinerio Báez, venido en Adria. Traía con 10, 12 mulas. Con burujaca, nosotros le llamamos burujaca, es de cuero, sí señor. Y ese era impermeable, eso no pasaba agua ni aunque llovía, ¿verdad? Bueno, con él. Y alguna carreta con cuero de vaca, ¿verdad? Que se le cubría y traía en eso también un parte de su... ¿Soldados? ¿Cuántos soldados? 200 soldados estaban. 200 llegamos a estar en el Alto Paraná, porque era todo reclutado de la zona del Alto Paraná, de todos lados. El único lugar donde había, ¿cómo es que le dice la cuestión de civilización? ¿Cómo es? El reclutamiento y movilización. El reclutamiento y movilización. Distrito. Y donde tenían que pasar por los médicos y por las inspecciones todas, ¿verdad? Y en aquella época, Leslie, puedo decirte con sinceridad y franqueza, no había hermetismo, había una soltura, te voy a decir, de personas, ellos ya caí, ellos ya también, ellos que un matenite, éramos ópicos de poco más, es más en mina con más. Hoy vio la famoso Yopoy. Oíla Yopoy, hasta con la jequía la Umaguay. Akuan a ver los tañete y la Umagore y Umaguarebe. Por el tañete y más, de joven más jefe juega bejar.
Jovalle por Iguazú, plata, y nosotros éramos tan hospitales. Demasiadamente éramos benevolentes con la gente. No orendo y cuate, un tajo, un humo, y va llegando y cuate, época de y éramos demasiadamente de eso. Yo tengo, por ejemplo, una historia rica de mi padre. 520 ahijados tuvo, papá y mamá, Itacurí y Hernandario. 520 ahijados. Porque mi papá hacía de todo. Él hacía operación, intervención quirúrgica, y aquí en Hernandaria era nuestro médico. Sí, también en los primeros tiempos era sí, en el y así Leslie, por ejemplo, esas cosas. Y Lérico Santiago Martínez era manina. Y muchas veces se ha abierto el camino así tan ampliamente. Leslie. ¿Con cuántos hijos tuvo? 10 hijos. 5 varones y 5 nenas. ¿Ligia por dónde está? Ligia está por los Estados Unidos. Claro. Sí. Una hermosa dama. Ligia es una muy, quería decir, un poco movediza, un poco inquieta y un poco pretenciosa con las cosas que ella no quiere parar todavía. Pero sin embargo la edad no viene solo, Leslie. Y uno tiene que resignarse y seguramente se va a encajar en su debido lugar, ¿verdad? Y yo ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano, el mayor soy yo. Papilo Martínez. Papilo Martínez. El segundo, Amílcar Martínez Báez, María Noemí Martínez Báez, después viene Marta Clementina Martínez Báez, después viene Ligia de Jesús Martínez Báez, después viene Santiago Felipe Martínez Báez, después viene Adelquis Daniel Martínez Báez, Ricardo Alberto Martínez Báez, después viene Marlene de Jesús Martínez Báez, y por ahí estamos los 10, ¿verdad? Y todos los 10. Y había una de ellas que ejercía como maestra. Y ella fue Serena Emilia, mi tía hace 3 meses que murió. Ya falleció. Serena Emilia, ahora. No, la viuda de Ayala Escarzo, de Benchi. Sí, nosotros sí. Y nosotros sabíamos de ella, entonces ya falleció. Ahora falleció y si se quiere, no queremos en realidad, pero es cosa que tiene que llegar, como dijera hoy Ramoncito. Tiene que llegar, el comienzo llega a su fin, ¿verdad? Pero Serenita, que en paz descanse, una luchadora, dejó 3 hermosas hijas, todas bien ubicadas, gerente de banco, unas cosas tan toditas, como gerente de banco las 3. Y una odontóloga, 2 licenciadas, otra abogada, ¿verdad? Sorpresa nos causa esto, ¿no? Ahora bien, Papilo, tengo aquí que nos trajiste un papel de la época de 1955. Daré lectura a este documento, varios documentos, y aquí tengo del año 1955. Es en esa época delegación de gobierno de Itacurí, Alto Paraná, salvo de conducta. Salvo de conducta. El delegado de gobierno del Alto Paraná, Noel Lefebvre, certifica que el portador Amílcar Martínez, de 17 años de edad, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Itacurí, no registra ningún antecedente en la jurisdicción. Hernandaria, septiembre 24 de 1955. ¿Qué te parece? Muy bien, yo quisiera explicarte a qué se debe todo este certificado. Cuando yo era gestor de víveres de la delegación de gobierno del Alto Paraná, yo me iba por camiones acá, por la comisión mixta, ahí lo recordó vez pasada este señor del presidente Franco, que se llamaba tal empresa, que nosotros nos llamamos, o me iba yo por avión, acá me embarcaba con Jarita en aquella época, el general Jara, cuando se noviaba por la hermana de Reneco, ¿verdad? El coronel, el luego general. El luego general. Que fue, creo que, piloto del general Rodríguez. No, piloto del general Estrón. Del general Estrón. Sí. Y yo me iba con él a veces. Adrián Jara, general de aviación. Y yo me iba allá, preparaba todo mi víveres, la delegación de gobierno del Alto Paraná, viene ahí el soldado Amílcar Martínez Báez, con un saludo, y me presentaba yo en el depósito de abastecimiento del Ministerio del Interior en época de ¿Era de Fran? No, antes.
Y estuve con este Barúa, casado con la hija de Juanito Lefebvre. Carlos Barúa. Carlos No, Barúa. no es Carlos Barúa, el otro Barúa que es agrónomo. Que- Carlos Barúa era electricista de la ANDE. Ah, La hija de Juanito Lefebvre, la hermana de Teresa, viuda de Cardoso. sí, La hermana. sí. Bueno, en aquella época esto se me otorgó y yo venía, preparaba mi mercadería, el Ministerio del Interior me embarcaba en el tren allá en la estación Asunción. Me desembarcaba en Encarnación. De Encarnación había 2 barcos. Pero tenía una suerte tremenda yo, Lelie, sin que nadie me asesore, sin que nadie, por ejemplo, esté hablando de qué necesidad tiene la delegación de gobierno del Alto Paraná. Y yo me rebuscaba de conseguir bodegas para trasladarme mis víveres para la delegación de gobierno del Alto Paraná. Y ¿Qué es bodega? bodega quiere decir el lugar de mercadería. Así como un depósito en el barco, así como un depósito. Ya eso era depósito. Acá era depósito, ya de la bodega, oye, es bodega, los marineros. marítimamente. Sí. Y luego venía por barco. ¿Cómo se llamaba ese tipo de barco? Bueno, ese tipo de barco era barco de pasajeros, era la Negri uno y el Doradito el otro, Doradito decía. Y venía hasta el puerto Tacurupucú. Tacurupucú nosotros llegábamos y yo ya le venía a pie de ahí, ya no más el barco. Puerto Tacurupucú, hoy represa de Itaipú. Hoy representa, sí señor. Y Puerto Tacurupucú y nosotros todos veníamos a pie hasta De Tacurupucú, del puerto hasta Hernandarias. Yo tenía que llegar a la delegación de gobierno y le encontraba a el señor Gómez, don Florencio Gómez, Buricá. Era el chofer de don Noel Lefebvre con el forcito blanco, es de 1935. Y con eso yo tenía que llevarle a Rojupipara, a 10, 12 soldados, Rojupipara, víveres, cantidad de víveres. La mayoría en bolsa. Mayoría en bolsa. Traíamos locro, traíamos poroto, traíamos galletas, traíamos fideos, traíamos arroz, traíamos grasa pureña. Porque en aquella época todavía acá se comía la grasa de la oveja, todavía pasado de hueso, ¿verdad? Bueno, todo aquello fue una rica historia donde nosotros y gozábamos cuando llegaba la cantidad, pero acá nunca faltó. Siempre se tenía una espontaneidad, por ejemplo, de la gente. Estamos hablando ya de Hernandarias. De Hernandarias. O sea, ya la delegación de Itacurú a Hernandarias. De la delegación, sí, ya se mudó acá. ¿En qué año más o menos? En el año 1957. Se traslada Se la traslada. delegación de La gobierno. delegación de gobierno del Alto Paraná se traslada donde está el señor Stiller Villanueva Cardoso. Ese era el lugar de la delegación de gobierno. Y también ahí no vivía Don Osuna, ¿no te acordás? No, don Osuna vivía un poquito más para allá. Más. Don Hacia la Osuna, iglesia. un poco más hacia la iglesia. Don Osuna era entre doña Marcela y Stiller. Ya. Por ahí más o menos. Muy bien. Bajo el delegado de gobierno, hoy se le dice gobernador, el delegado de gobierno, pero hoy gobernador no tenía autoridad ni potestad con la policía, no tenía ese poder como lo tenía la delegación de los delegados de esa época. El delegado de gobierno aquí en Hernandarias también fue don Noel Lefebvre. Don Noel Lefebvre fue acá y con su mando a la delegación de gobierno se trasladó a Puerto Presidente Franco. Eso se traslada, ¿en qué año? A Presidente En el Franco? año 1959 Se traslada a ya se Franco. traslada a Franco, se fue la delegación. Yo justo ya salí del cuartel acá y ya se trasladó la delegación de gobierno a Puerto Presidente Franco. Y estando allá precariamente la delegación de gobierno se construyó la hoy gobernación Ahí estaba la delegación. y ahí estaba Hoy Ciudad del Este, entonces. hoy Ciudad del Este, no, allá Franco estaba allá abajo, cerca de Emilio Ramírez. Cerca de la Marina, sí. Cerca de la Marina. Bueno, y hoy ya ese fue construido, esa delegación así como casi está así ahora, fue construido por el señor coronel don Antonio Gómez Salud. Él fue un gran constructor. Combatiente de la guerra del Chaco. Combatiente de la guerra del Chaco. Y un señor muy dedicado a su misión. Muy dedicado a su misión. Papilo,
remontémonos otra vez a Hernandarias. Hernandarias, ¿cuántos soldados estaba en esa época del año 1957? ¿Cuántos soldados teníamos aquí en Hernandarias? Realmente, Leslie, en aquella época, 1957, se llegó, porque yo estaba de Fourrier también. Fourrier quiere decir secretario otra vez del comisario de órdenes, y como secretario también estuvo ejecutivo don Félix Núñez Ullón en aquella época, y yo 282 soldados. ¿Y los oficiales, o sea que los comisarios, alcaldes? Y los comisarios acá estuvo Barco Ojeda, estuvo Vera Molina, estuvo Emera Mojara, estuvo García, estuvo Servián, estuvo Aquilino Servián. Don Alejo García, don García el franqueño. El franqueño Miguel García. Él era jefe de gendarmería ambulante. Y estuvo como comisario de órdenes, estuvo acá y... ¿No te acordás de don Marcelino Alcalá? No, Marcelino, ¿por qué no? Pero él nunca estuvo en función de gobierno. No. Él estuvo como colaborador particular, un gran combatiente en todo lo que sea, porque es un señor de pecho. Pero nosotros tenemos fotos de él como con el uniforme de policial, totalmente, que fue comisario aquí en el notario. Bueno, pudo haber sido. Sí. Pero yo no le... Ahora bien, Papilo, es muy amigo mío. Ahora bien, Papilo, más de 200 soldados en el notario. 282 Muy soldados. 200. ¿Dónde se iban para bañarse, para higienizarse? Para higienizarnos nos íbamos a Ujirupá. Derecho a Ujirupá. A Pedro Chula. No, de Pejomba, echa la Cuirupá. Ahora joa a Cajatame, oigo joa Opío, Carloncillo, Camilares. Desastre, pero yo te equipago maná, esa lo joa. Yo les he mirado el comando de cuartel. Pero después y tiene. Pero elimínase el Papilo, Pejope, Yahú. Pero joa, Yahú, no, mamón, amigo de tata de Ujirupá. Había un remanso ahí, bueno. No, después sí después se hizo una represita, ¿verdad? Pues ya después. Pero si más queríamos nosotros ganar, pero los juegos a caray. Pero también a pie. A pie no también. Sí, a veces don Noel daba su camioncito del Ford. Pero la 280. Vamos, yo 10, 12 viajes a yo se llevo y cuenta de pero yo me acá, y el desayuno, el almuerzo, la cena, cómo? Demasiado bien se vivía, demasiado había voluntad del pueblo y la delegación de gobierno muy bien se proveía, y estábamos a la mañana, por decirlo. Hoy la cocido negro, antes la cocido con leche, a 4 galletas. Pero la galleta era dura, galleta seca. La galleta cuartel, la galleta cuartel martillo que yo si no tú has tocado en un patate. Sí, era de esa manera porque duraba meses y meses. Sí, para traer la encarnación. Galleta seca, galleta seca. Te dura, por ejemplo, como ahora se lleva al Chaco paraguayo. No hay panadería, se lleva al Chaco galleta seca. Puro borato. Y en el 1957 en Hernandarias, ¿cómo se divertían? Fuera de la delegación de gobierno, digamos, ¿cómo ustedes se divertían? Teníamos fiesta allá, por ejemplo, hacia esa parte de Fátima, y abajo, por la Baileí. Había los días martes, jueves, sábado y domingo y feriado. Fátima se le decía anteriormente Piquete Cuesta. Piquete Cuesta hacía tenía Hilaria Pan Llavere, ¿verdad? Allá por donde... Vean Baracayacué. Piquete Cuesta, muy bien, Leli. Y bueno, decime un poco, Pilo, ¿cómo se divertían? ¿Con baile cantina o los con baile cantina a la oreluz, antes, pero vamos a ir la candil. Vamos a ir la peputire, la ñandimio, ñemoya, y pabilo, y a gente de la pabilo, ya ve, a ver si ve guasa, pantalón de montar, quiero que vayan. Claro, baile un favoreteo a la cuñaca y la cuñata y la historia acá después la formutura. No se usaba. Pollera ancha. Todo con pollera. Todo con pollera tiene que ser, todo con pollera. Y las madres con el ojo. La madre con el ojo ahí con el cigarro cubazón en la boca, volea a medida que la iba en mi
ñoño un apurado, como cuando le cigarro, voy a apurar, ¿Y qué hora se iniciaba ese tipo de fiesta? Y ¿Qué hora culminaba? ese tipo de fiesta no pasaba a las 12. No como ahora que comienza a las 12 y termina a las 7, a las 8 de la mañana, ¿verdad? No. En aquella época comenzaban las fiestas, por ejemplo, una a las 7 de la noche, y ya, oíme la gente. Hoy me tenía que ir a pues. Papá, yo llego de vuelta. Ahí por la gente soldado mantiene. A la soldado donde hay gente será que le... Esa es una frase histórica. Una frase histórica, así mismo. Y después tenían también fútbol, deporte. Teníamos fútbol, Hernandaria, por ejemplo, ya existía aquella vez el club Hernandaria y se llegó a fundar en aquella época también, no sé yo en qué tiempo, pero era a la cabeza estuvo don Félix Núñez Ullón cuando se fundó Nacional, ¿verdad? Con la cancha Albeni que él fundó para los jóvenes, porque era muy querido don Félix porque le aceptaba mucho y le entretenía mucho a los jóvenes. Y le llegaba un incentivo que nos tiene que fundar, que nos tiene que entregarse a la vida, que nos tiene que... Y era una personalidad, don Félix Núñez. Sí, presidente de los veteranos de la guerra del Chaco. También, presidente de los veteranos de la guerra del Chaco. Sí, señor. Sí. Y era agente de APA, de Actores Paraguayos Asociados. También. Él cobraba, él se mandó, ahora se tiene acá ir a pagar su dinero. Papiro, es bataina, ahí dice. Se llama Pujahué, parlante, esa música paraguaya, se ya pagamos a Pepe, se también de un tiempo, 300 guaraní creo que era, ¿verdad? Sin Albeni era, digamos, tenía, no era una sede social, una sede social, tenía su canchita de voleibol, tenía su canchita de fútbol de salón, sí señor, y después tenía tu copetincito así al lado. Doña Petrona era la cantinera, la señora esposa. Petrona Aguayo. Petrona Aguayo de Maravilla. Y ahora bien, Papilo, cuando ustedes en esa época se divertían, el control policial, ¿cómo era, Papilo, en la fiesta? El control policial, por ejemplo, en aquella época había, por ejemplo, nosotros salíamos, yo llegué a ser guardia en la fiesta. Me iba como comandante de guardia. Sargento Martínez, venga. Usted está destinado a la fiesta de Maracayacué, en tal parte. Venga, señor. A las instrucciones, hemos hablado del jefe de policía, ya ahora el jefe de cuartel. Ella puede evitarse. Acá, digo, a salir, vende aquí. Vamos sin tocar, vamos zapatú. A veces acaso le zapatú, pero nunca puedo guardar ese nunca, pero acaso le zapatú. Y va parado, no voy a ir a zapatú. No, o sea, ir a asunto, ojo por ojo, y tengo que la asunto, diente por diente, anda el poli, Juan de Acuaseo y la asunto. Bueno, y nosotros nos íbamos bien instruccionados. Antes, pero a veces la fiesta oficial, no la fiesta oficial, a veces ella con tarjeta y se sigue hasta ahora he visto. Oye, elegí la gente, la del pueblo mío, caracterizados a estaco con apeo y oye, no sea la sangre azul fuera. Ahora oye, tipo, no, vemos ahí por mezcla de Dios hay pantera con la sangre ya. Vamos, hoy un problema a ver la sangre azul. Vamos, donde acá y la protagonista fuera ahí. Sí, la protagonista de la sangre azul la paella. Ahora hay que vender la cura de sangre, por favor, Papilo, una gran familia, la familia Martínez. Tengo que decir con relación ahí. Con relación a la relación compuesta. Relación compuesta. Si se mandó a bailar. Alto, ayupión dentro, alto, pate y mira labrado. ¿Ok? Alto, pate 5 y ayo por ahí, nada lavado. Habrá relación compuesta, ¿verdad? Y uno de sentimiento y con amor. Y con amor, otra ahí se ríe la gente, a ver, entender vos, ¿sabes? Antes ya que te iban eso va a ser yo a la gente, el más tú la entiendes, ¿verdad? Y había la réplica donde también la mujer. Y la mujer hacía enseguida te respondía a tu pareja, pero ya entendió mutuamente ya. Luego ya ve a hacer ya puta y nada, esa va a contestar a esa, a se petió, a un yo petió, lleva. Por ejemplo, la alabado, ya
Hacen, digo, toda la vida han de lado, de otro lado. Ahora, bien papilo, ahora está también tu hija. Tuvimos casi 20 minutos de encuentro aquí de historia con Papilo. Ahora está nuestra abogada, la hija de Papilo. ¿En qué número era que dijo tu papá estaba? Número 4. Número 4, sí, soy la cuarta de 6 hermanas que tengo. Está Luz Mabel, Alma Maricel, Nieves Ligia, Elimar Fabiola, que soy yo, sí. Evelyn René y Gracia Dulce María Martínez Pérez. Qué buen trabajo de tu papá y tu mamá. Y gracias a Dios, sabes ¿Con que 10 hijos? con 6 hermanas estamos, son todas mujeres. Y ¿Dónde te iniciaste? ¿Aquí en la escuela te iniciaste o dónde? en la escuela Álvaro Núñez. no, en el colegio No San como José. escuela. Sí, No. en el colegio San José, en la escuela entré ahí en ¿Desde el primer grado? sí, desde ahí por ahí que nos íbamos todos en transporte, después dijo papá no, vamos a trasladarnos y vamos a quedarnos en Hernandarias. Ya vivíamos todo, pero teníamos nuestro colegio allá. Y seguramente que me habré ido hasta el 3er, 4 grado ahí. Después ya en el área 6, que ahora es Virgen del Rosario, si no me equivoco. Sí. Tanto así que mis hijos van en la misma escuela y trato de no salir de eso porque nada fue... ¿Con cuántos hijos? Tengo 3 hijos, 2 varones y una nena. Sí, la menor tiene 13 años. Y en esa época, Hernandarias, ¿cómo era? Ustedes que eran jovencitas, digamos, ¿cómo fue esa época? Ay, Hernandarias era divino, es divina. Esta ciudad para mí es divina, es tan acogedora. Tengo la suerte, tengo la bendición de que amigos de mis padres, amigas de juventud, compañeros de trabajo, de lucha, ya sea política, lo que sea, siempre con un margen de respeto, siempre tendiéndonos a una mano para ayudarnos, ya sea en las inscripciones de nuestros hijos, ya sea en un trabajo. ¿Te acordás de tu papá? ¿Cómo era el trabajo de tu papá? ¿Tenía una farmacia? ¿Cómo era? Papá tenía la farmacia Alma Luz. ¿En qué lugar mismo se encontraba? Enfrente mismo. ¿Sobre la avenida? Sobre la avenida Juan B. Flores, enfrente mismo a tu surtidor Don Leslie. Surtidor creo que hoy se llama Integral. Integral, sí, así mismo. Y también crecimos ahí trabajando, gracias a Dios, sabemos lo que es el sacrificio, sabemos lo que es la responsabilidad, sabemos lo que es el saber economizar, que nada es gratis ahora. ¿Cómo era la disciplina con papá y mamá en esa época? Papá y mamá eran 2 personas amigas, amadas por nosotras, respetadas, ¿verdad? Pero con un respeto único, con una disciplina de que no y no. ¿Y por qué no, papá? ¿Y por qué no? Ya te compré, ya tenés, ya no más, basta. Cosa que ahora a mí me cuesta mucho con el tiempo que transcurrió decirle a nuestros hijos no, ¿y por qué no? Y decime, ¿y por qué? Y, ¿entendés? Cuesta más. La educación es más difícil para los padres, ahora digo yo, ¿verdad? Porque yo paso por eso. Pero... Ahora, abuelo Papilo es palabra mayor siempre. Siempre hemos dado ese respeto, jamás le hemos quitado la autoridad de abuelo Papilo, hacia abuelo Papilo, ¿verdad? De mis hijos, nuestros hijos, de nuestros maridos. Primero es papá. ¿Qué dice papá? Voy a ir a hablar con papá. Y después lo que dice el marido. Parece que es un poco, pero así nos hemos educado. Bajo una disciplina. Bajo una disciplina. Y si salimos bien, gracias a Dios, ¿por qué no heredarle eso a nuestros hijos, verdad?
Si nunca nos hemos muerto en el receso porque no llevábamos recreo, ¿entendés? Para eso se desayunaba bien, decía papá. O sea que huevo en de esa codorniz, huevo de codorniz, y teníamos huevo casero, entonces reviro, eso se hacía y se desayunaba. Vos te ibas al colegio o a la escuela, volvías y ya estaba en la comida en la mesa. Ahora nuestros hijos nos piden, no, receso para el recreo, mamá, yo quiero para el recreo, todo es eso, ¿verdad? Pero en esa época de ustedes no había la famosa, ¿cómo se llama? Cantina escolar. Había, claro que sí. Más una vez les digo que por la disciplina, entonces nosotros ni siquiera mirábamos lo que era la cantina. ¿Entendés? Como niño, tal vez como niña queríamos todo lo que quieras, pero nadie se muere, digo yo, por eso. Muchas veces el ponerle ahora la comida, yo pienso que esa es nuestra obligación de padres, ¿verdad? Ponerle ahora a nuestros hijos y la comida, todo, entonces pasa ya en segundo plano el tema del receso. Entre los 10 hermanos, ¿verdad? 6 hermanas. Pero 10 total, ¿verdad? 10 hermanos, total, hermanos y hermanos, 10, ¿verdad, papino? Sí, 10. 10, Sí. muy bien. De entre los 10, ¿quién era el más simpático, el que más se divertía? El más cajatán. Y posiblemente yo. Yo era la famosa oveja de Maoye, Cabará. Más o menos porque a papá se le decía Cabará. Entonces, mira, papilito, papilo. Hasta los amigos de papá eran, mira, papilo, como papilo, todo el mundo. Bueno, pero una anécdota, abogada, una anécdota tuya, ya que eres, ya todos conocemos tu personalidad y tu carácter, pero seguramente tendrías algunas anécdotas entre hermanos, entre amigas. Él era Yapuá, Y de las tantas voy a rescatar una para compartir. Justamente nos fuimos para acá, en donde estaba antes la capilla, la iglesia enfrente del colegio. Está en Curupucú, sí. Estábamos en la escuela y... ¿Estamos hablando de la iglesia o de una capilla? La capilla, todavía no había la iglesia, ¿verdad? Si no me equivoco.